Un millonario se disfraza de vendedor ambulante para probar a su nuera durante la boda de su hijo. Ella lo humilla públicamente sin saber quién es en realidad. Minutos después, una revelación inesperada destruye su mundo para siempre. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y al final del video, dime qué fue lo que más te gustó. Don Eduardo Mendoza respiró profundamente mientras ajustaba la gorra desgastada que ocultaba su rostro. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora temblaban mientras sostenía una humilde canasta de huevos frescos. Después de décadas construyendo un imperio empresarial, se encontraba vestido como Francisco Herrera, un vendedor ambulante que apenas podía pagar su próxima comida. La mansión familiar brillaba como una joya en las colinas de San Patricio. Cada jardín perfectamente cuidado, cada ventana de cristal emplomado, cada columna de mármol gritaba la fortuna que 4 generaciones habían construido con esfuerzo y sacrificio. Pero hoy, el magnate veía todo esto desde el otro lado de la ecuación social. La boda de su hijo Ricardo estaba en pleno apogeo. 200 invitados de la alta sociedad llenaban los jardines, sus vestidos y trajes, rivalizando con cualquier evento de la realeza. La música de una orquesta sinfónica flotaba en el aire, mezclándose con el tintineo de copas de champán francés y las risas de personas que jamás habían conocido una verdadera preocupación económica. El empresario caminó lentamente hacia la entrada principal, cargando su canasta como había visto hacer a tantos vendedores ambulantes durante las últimas semanas de preparación. Su corazón latía aceleradamente, no por nervios, sino por la anticipación de descubrir finalmente la verdad sobre Isabela Santos, la mujer que había conquistado a su único heredero. «Disculpe», se acercó tímidamente a uno de los meseros que coordinaba el evento, modificando su voz para sonar más humilde. «¿Podrían necesitar productos frescos para la cocina? Son de muy buena calidad». El mesero lo miró con desdén. «Esto es una boda privada, señor. No se permite vendedores ambulantes. Váyase antes de que llame a seguridad». El magnate disfrazado asintió humildemente y se dirigió hacia los jardines laterales, donde los invitados se congregaban alrededor de elegantes mesas decoradas con flores exóticas. Buscaba el momento perfecto para acercarse a la novia. La vio inmediatamente. Resplandecía en su vestido diseñado por una casa de modas parisina, rodeada de amigas que la felicitaban mientras posaban para las fotos oficiales. Sus joyas brillaban bajo el sol de la tarde, y su sonrisa perfecta se mantenía constante mientras recibía elogios y regalos. El hombre disfrazado se acercó lentamente, manteniéndose en la periferia del grupo. Esperó el momento adecuado, cuando la recién casada se separó momentáneamente del grupo para ajustar su velo cerca de una fuente ornamental. «Disculpe, señorita», se aproximó con su canasta, hablando en voz baja y respetuosa. «¿Podría interesarle comprar algunos productos frescos? Son de muy buena calidad y el precio es justo». La novia se giró bruscamente y por un momento el padre de Ricardo vio su rostro sin la máscara de perfección social. Los ojos de ella se llenaron de disgusto y furia, como si la mera presencia de este vendedor ambulante hubiera contaminado su día perfecto. «¿Qué está haciendo aquí?». La mujer alzó la voz, atrayendo inmediatamente la atención de los invitados cercanos. «Este es mi día de boda. ¿Cómo se atreve a interrumpir con esto?». El empresario mantuvo la composición de su personaje. «Lo siento mucho, señorita. Solo pensé que tal vez...». «Fuera de aquí», la recién casada gritó, su voz cortando el aire como un látigo. «¿Qué está arruinando mi boda perfecta? No puede venir aquí con sus trapos sucios y su mercancía barata a molestar a nuestros invitados». Los invitados comenzaron a formar un círculo alrededor de la escena, algunos sacando sus teléfonos para grabar, otros murmurando entre ellos con expresiones de curiosidad y entretenimiento. «Señorita, por favor», el hombre suplicó suavemente, «solo necesito vender algunos productos para poder comer hoy. No me importa lo que necesite». Ella perdió completamente la compostura. «Esta es una celebración de gente decente. Usted no pertenece aquí». En ese momento, mientras gesticulaba dramáticamente, la novia empujó violentamente la canasta del vendedor. Los productos se estrellaron contra el suelo de mármol, creando un charco amarillento que se extendió por el piso elegante.
Un silencio absoluto se apoderó de los jardines. La mujer miró los restos y luego al comerciante con una sonrisa cruel. «Mire lo que hizo, ensuciando nuestro hogar con su mercancía barata. Esto es exactamente lo que pasa cuando los pobres no conocen su lugar». Los invitados comenzaron a reír nerviosamente. Algunos aplaudieron discretamente, como si hubieran presenciado un espectáculo entretenido. Una dama mayor comentó en voz alta: «Los pobres siempre estorban en los momentos importantes». El magnate disfrazado se arrodilló lentamente y comenzó a recoger los cascarones rotos con sus manos temblorosas. «Lo siento mucho, señorita», murmuró, su voz quebrada por la humillación. «Lo pagaré de alguna manera. Por favor, perdóneme». «Por supuesto que lo pagará». La recién casada se alzó sobre él como una diosa vengativa. «Y también pagará por la limpieza. Mire cómo manchó mi vestido». Ricardo apareció corriendo desde el otro lado del jardín, alertado por los gritos. Cuando vio la escena, su rostro se llenó de confusión. «Isabela, ¿qué está pasando? Este vendedor se coló en nuestra boda». Ella señaló al comerciante con desdén. «Trató de vendernos sus productos sucios y cuando le dije que se fuera, tiró todo por todas partes». El hijo del magnate miró al vendedor arrodillado, quien seguía recogiendo los restos de su mercancía. Por un momento, el padre esperó que su heredero, el hombre que había criado con valores de compasión y respeto, dijera algo en defensa del humillado. «Bueno», el novio titubeó, mirando hacia los invitados que los observaban expectantes. «Ella tiene razón. Este no es el lugar apropiado para...» «Exacto», la novia interrumpió triunfante. «Llama a seguridad para que lo saquen». Desde una ventana del segundo piso, Carmen Delgado, la contadora de la familia, observaba la escena con horror creciente. Algo en la forma como el vendedor se movía le resultaba inquietantemente familiar, pero no podía identificar qué. El comerciante terminó de recoger los últimos pedazos, se incorporó lentamente y miró directamente a la recién casada. Sus ojos se encontraron por un momento, y él vio algo en ella que lo heló hasta los huesos. Satisfacción pura por haber humillado a alguien que consideraba inferior. «Perdóneme, señorita», murmuró, inclinando la cabeza. «No volverá a suceder». Mientras caminaba hacia la salida con la canasta vacía, escuchó los comentarios de los invitados. ¡Qué atrevimiento! La pobre Isabela, arruinándole su día perfecto. Los vendedores ambulantes cada vez son más descarados. Esperanza González, el ama de llaves que había trabajado para la familia durante décadas, apareció discretamente con un trapo para limpiar el suelo. Sus ojos se encontraron brevemente con los del vendedor, y aunque ella no lo reconoció bajo el disfraz, había algo en su mirada que mostraba dolor por la humillación que había presenciado. El magnate salió de la mansión con paso lento, cargando el peso de una revelación devastadora. Su prueba había funcionado mejor de lo que esperaba. Ahora sabía exactamente quién era la mujer que llevaba su apellido. Pero lo que no sabía era que Carmen había reconocido su reloj de oro asomando brevemente bajo la manga rasgada, y que la verdad estaba a punto de explotar de maneras que ninguno de los dos había anticipado. El magnate caminó por las calles adoquinadas del barrio San Miguel con pasos pesados, cargando la canasta vacía como un recordatorio doloroso de lo que acababa de presenciar. Sus zapatos gastados resonaban contra las piedras mientras las lágrimas que había contenido durante la humillación comenzaron a brotar silenciosamente por sus mejillas. Nunca, en sus décadas de vida, había experimentado algo así. La crueldad había sido tan pura, tan calculada, que aún podía escuchar el eco de la risa de los invitados resonando en sus oídos como una tortura que se negaba a cesar. Al llegar al humilde apartamento de Tomás Herrera, el empresario se desplomó en una silla desvencijada, sin fuerzas para siquiera quitarse el disfraz que ahora se sentía como una segunda piel llena de vergüenza. Don Eduardo, el jardinero, apareció desde la cocina, secándose las manos con un trapo. Al ver el estado de su patrón, inmediatamente entendió que algo terrible había ocurrido. ¿Qué pasó? El magnate levantó la vista, y su empleado pudo ver en sus ojos una tristeza tan profunda que parecía haber envejecido años en pocas horas. «Tenías razón», murmuró con voz quebrada. «Las pruebas a veces nos muestran verdades que preferíamos no conocer». Le contó cada detalle de la humillación,
Las palabras crueles de la novia, la indiferencia de los invitados, la forma como había tenido que arrodillarse a recoger los restos mientras todos lo observaban como si fuera un espectáculo. Pero lo peor, el empresario se cubrió el rostro con las manos. Lo peor fue ver a Ricardo dudar. Mi propio hijo, al que crié para ser compasivo y justo, dudó si defenderme cuando vio que solo era un vendedor. Mientras tanto, en la mansión, Carmen Delgado corría escaleras arriba hacia el despacho del magnate. Su mente trabajaba frenéticamente, procesando lo que había visto desde la ventana. Ese reloj de oro que había brillado brevemente bajo la manga rasgada del vendedor no era cualquier reloj. Era el Rolex de edición limitada, que la junta directiva había regalado a su jefe por el 20º aniversario de la empresa. La puerta del despacho estaba entreabierta y el escritorio mostraba signos de haber sido usado recientemente. Papeles sobre vendedores del mercado local, direcciones del barrio San Miguel y algo que la heló por completo. Una nota manuscrita con el nombre Francisco Herrera, escrito varias veces, como si alguien hubiera estado practicando una identidad falsa. Con manos temblorosas, la contadora abrió el cajón que sabía que el empresario siempre mantenía cerrado. Dentro encontró ropa de trabajo doblada cuidadosamente, una gorra desgastada y documentos sobre la familia Herrera. «Dios mío», susurró, las piezas del rompecabezas encajando con claridad terrorífica. El vendedor era Don Eduardo. En la celebración, el ambiente había recuperado su esplendor después del incidente. La recién casada había convertido la humillación en una anécdota entretenida, relatando a grupos de invitados cómo había puesto en su lugar al atrevido vendedor ambulante. «Pueden creer la audacia», exclamaba mientras se abanicaba dramáticamente. «Interrumpir mi boda con sus productos sucios. Algunas personas simplemente no conocen los límites sociales». Las amigas de la novia asentían y reían, felicitándola por haber manejado la situación con tanta firmeza. «Hiciste bien», comentó Sofía Herrera, una socialité conocida por su lengua viperina. «Si no ponemos límites, esta gente se cree con derecho a todo». Sin embargo, no todos en la celebración compartían esa opinión. El doctor Ramiro Vázquez, médico del Hospital San Rafael y colega de Ricardo, había observado toda la escena con creciente malestar. Conocía a la familia desde hacía años y sabía que el patriarca había inculcado en su hijo valores de humildad y compasión hacia los menos afortunados. «Ricardo», el médico se acercó al novio, quien conversaba animadamente con otros invitados. «¿Te pareció correcto lo que pasó con ese vendedor?» El hijo del magnate dejó de sonreír por un momento. «Bueno, doctor, ella tenía razón. No era el lugar apropiado para... ¿Desde cuándo el lugar determina cómo tratamos a otro ser humano?». El profesional lo interrumpió suavemente. «Tu padre siempre me enseñó que la forma como tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada revela nuestro verdadero carácter». Esas palabras golpearon al novio como un rayo. Su padre. ¿Dónde estaba durante toda esta celebración? De repente se dio cuenta de que no había visto al patriarca desde temprano en la mañana. En el apartamento de barrio, el magnate finalmente había logrado componerse lo suficiente para quitarse el disfraz. Cada prenda que se quitaba parecía llevarse consigo una capa de la inocencia que había perdido sobre la naturaleza humana. «Don Eduardo», el jardinero le ofreció una taza de café caliente. «¿Qué va a hacer ahora?». El empresario miró por la pequeña ventana hacia las luces distantes de su mansión, donde la celebración continuaba sin él. «Ahora sé quién es realmente la mujer que se casó con mi hijo. Pero la pregunta es, ¿qué hago con esa información?». De repente, el teléfono del jardinero sonó. La pantalla mostraba un número desconocido. «Tomás Herrera», una voz femenina preguntó. «Sí, ¿quién habla?». «Soy Carmen Delgado, la contadora de la familia Mendoza. Necesito hablar urgentemente con usted. Sé lo que pasó esta tarde». El magnate y el jardinero intercambiaron miradas de alarma. Su cobertura había sido descubierta. 20 minutos después, Carmen llegó al apartamento con el rostro pálido y documentos en las manos. Sin ceremonias, colocó las fotografías del reloj sobre la mesa. «Don Eduardo, vi su reloj cuando recogía los cascarones y encontré esto en su despacho». Mostró las notas con el nombre falso. El empresario cerró los ojos, sabiendo que ya no había vuelta atrás. «Carmen, lo que viste hoy...»
Fue la cosa más cruel que he presenciado en mis 30 años trabajando para familias adineradas. Ella interrumpió con voz temblorosa. Esa mujer humilló a un ser humano por puro placer, y cuando descubrí que era usted, ¿vas a contarle a Ricardo? La contadora negó lentamente con la cabeza. Eso le corresponde a usted decidir. Pero necesito que sepa algo más. Carmen sacó su teléfono y mostró un video que había grabado discretamente desde la ventana. Registré toda la humillación, cada palabra cruel, cada risotada de los invitados. Si esto sale a la luz, en la pantalla se veía claramente cómo la novia empujaba violentamente al vendedor, cómo se regocijaba en su humillación, cómo los invitados aplaudían el espectáculo. Esto podría destruir la reputación de Isabela en segundos, murmuró la contadora, pero también afectaría a Ricardo y a toda la familia. El magnate observó el video con una mezcla de dolor y satisfacción. Tenía la evidencia que necesitaba, pero usarla significaría exponer a su hijo a una vergüenza pública devastadora. Guárdalo, decidió finalmente, pero no lo uses todavía. Primero necesito decidir si Ricardo merece saber la verdad sobre la mujer con la que se casó. De repente, el teléfono de Carmen vibró con una llamada entrante. El número en pantalla la heló por completo. Era Isabela. «¿Carmen? Soy Isabela Mendoza». La voz sonaba peligrosamente dulce. «Necesito verte urgentemente en el despacho de mi suegro, ahora mismo». Carmen intercambió una mirada aterrorizada con Eduardo. «¿Cómo sabe que...?» «Oh, querida Carmen». La risotada de Isabela resonó a través del teléfono como una amenaza velada. «Siempre supe que alguien estaba observando desde esa ventana, y ahora necesitamos tener una conversación muy seria sobre lo que viste esta tarde». La llamada se cortó, dejando un silencio mortal en el apartamento. Eduardo sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su nuera no era solo cruel, era calculadora, y de alguna manera había descubierto que habían sido descubiertos. El silencio en el apartamento de Tomás se volvió ensordecedor después de que la llamada se cortara. Carmen sostenía el teléfono con manos temblorosas, mientras Eduardo procesaba las implicaciones aterradoras de lo que acababa de escuchar. Su nuera no solo era cruel, sino también peligrosamente astuta. «Don Eduardo», Carmen susurró, «¿cómo pudo saber que yo estaba en la ventana?» El empresario se levantó abruptamente, comenzando a caminar en círculos por el pequeño espacio. Su mente, acostumbrada a maniobrar en el mundo corporativo más despiadado, trabajaba frenéticamente para entender cómo la recién casada había descubierto su vigilancia. «Las cámaras de seguridad», murmuró de repente, deteniéndose en seco. «La mansión tiene cámaras en cada ángulo. Ella debe haber revisado las grabaciones». Tomás frunció el ceño. «Pero ¿cómo tendría acceso a...?» «Es la nueva señora de la casa», Eduardo respondió con amargura creciente. «Ricardo probablemente le dio acceso completo a todos los sistemas el mismo día de la boda». 20 minutos después, Carmen caminaba nerviosamente por los pasillos de la mansión hacia el despacho del patriarca. Cada paso resonaba como tambores de guerra en el mármol pulido, amplificando su ansiedad. Había trabajado para familias adineradas durante décadas, pero nunca había sentido el tipo de amenaza velada que había percibido en la voz de la novia. Al llegar a la puerta del despacho, la encontró entreabierta, una invitación silenciosa que se sentía más como una trampa. «Adelante, Carmen». La voz flotó desde el interior, sedosa pero con un filo que cortaba el aire. La nueva señora Mendoza había cambiado su vestido de novia por un elegante traje de diseñador, como si la transformación física simbolizara algo más profundo. Estaba sentada detrás del escritorio del patriarca, en su silla de cuero italiano, con una copa de champán en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siéntate», gesticuló hacia una silla frente al escritorio, invirtiendo completamente la dinámica de poder habitual en esa oficina. Carmen se sentó lentamente, tratando de mantener la compostura profesional que había perfeccionado a lo largo de los años. «Señora Mendoza, ¿qué necesitaba hablar conmigo?» La recién casada dio un sorbo delicado a su champán antes de responder, saboreando tanto el momento como el control absoluto de la situación. «Carmen, querida, trabajas para esta familia desde hace 12 años. 12 años de lealtad. Admirable.
Se reclinó en la silla, estudiando a la contadora como un depredador evalúa a su presa. «Dime, ¿qué viste desde esa ventana esta tarde?» El corazón de Carmen comenzó a latir violentamente. «No entiendo a qué se refiere. Por favor», la interrumpió con una risotada que sonó como cristal rompiéndose. «No me insultes con mentiras. Las cámaras de seguridad mostraron claramente cómo observabas desde la ventana del segundo piso. Vi cómo grabaste con tu teléfono. Y más importante, vi cómo saliste corriendo hacia el despacho inmediatamente después del incidente». Carmen sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Esta mujer era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. «Así que te pregunto nuevamente». La novia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad casi felina. «¿Qué viste? ¿Y qué grabaste?» Yo solo. «¿Grabaste a un vendedor siendo tratado exactamente como merecía?» La voz se endureció. «¿O grabaste algo más interesante?» Carmen luchó por mantener la calma. «Vi a un hombre trabajador siendo humillado injustamente». «¿Un hombre trabajador?» La recién casada se echó hacia atrás y rió con genuina diversión. «Oh, Carmen, eres mucho más ingenua de lo que pensé». Se levantó graciosamente y caminó hacia la ventana que daba vista a los jardines donde, horas antes, había tenido lugar la humillación. Carmen notó cómo se movía con la confianza de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?», habló sin girarse, observando su reflejo en el cristal. «Que realmente pensaste que había sido un encuentro casual». «¿De qué habla?». Se giró lentamente, y Carmen vio en su rostro una expresión que la aterró. La sonrisa de alguien que había estado jugando un juego completamente diferente desde el principio. «Carmen, ¿alguna vez te has preguntado por qué Eduardo no estuvo presente en su propia recepción de boda? ¿Por qué el padre del novio simplemente desapareció?» La contadora sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. «Pensé que tal vez qué, que decidió ausentarse del momento más importante en la vida de su único hijo». Caminó lentamente alrededor del escritorio, acercándose a Carmen como un gato que juguetea con un ratón. «No, querida. Eduardo estaba ahí, muy cerca, más cerca de lo que te imaginas». El corazón de Carmen se detuvo. «¿Qué quiere decir?» «El vendedor de huevos, Carmen. El hombre que grabaste siendo humillado en mi boda. ¿No notaste algo familiar en él?». La contadora parpadeó, su mente trabajando frenéticamente para procesar la insinuación. «Ese reloj de oro que brilló brevemente bajo su manga rasgada», continuó con voz peligrosamente suave. «Era un Rolex de edición limitada, muy específico, muy caro. El tipo de reloj que solo un hombre muy rico usaría». Carmen sintió como si el mundo se hubiera volteado. «Eso es imposible». «¿Imposible? ¿O simplemente incómodo?». Regresó a la silla detrás del escritorio, retomando su posición de poder. Eduardo Mendoza se disfrazó de vendedor ambulante para espiar a su propia nuera el día de su boda, para probarme, como él diría. El silencio que siguió fue tan denso que Carmen podía escuchar su propio corazón latiendo violentamente. ¿Cómo lo supe? La sonrisa se volvió predatoria. «Porque investigué exhaustivamente a esta familia antes de casarme. No solo su riqueza presente, sino su pasado, sus orígenes, sus métodos». Se inclinó hacia adelante, claramente disfrutando cada momento de revelación. «Verás, a diferencia de lo que todos piensan, yo no me casé con Ricardo por dinero. Me casé con él por justicia». «¿Justicia? ¿Mi abuela? Carmen?» «Mi abuela era una de las comerciantes que Eduardo destruyó cuando estaba expandiendo su imperio. Una anciana que perdió todo porque un joven ambicioso decidió que necesitaba su terreno». Carmen se llevó las manos al rostro, abrumada por las implicaciones. «Así que cuando Eduardo decidió probarme, disfrazándose de vendedor pobre, no fue ironía». La voz se llenó de satisfacción fría. Fue poesía. El hombre que una vez humilló a los vendedores para construir su fortuna, finalmente experimentando esa humillación en carne propia. La recién casada se levantó y tomó su teléfono de la mesa. «Ahora, Carmen, necesito ese video que grabaste. Y necesito tu silencio completo sobre esta conversación. ¿Y si me niego? Entonces tendré que mostrar a Ricardo las grabaciones de seguridad de su padre, espiándolo el día de su boda».
Tendré que explicar cómo su patriarca está tan desesperado por mantener el control que inventó este plan elaborado y cruel. Carmen entendió que estaba completamente atrapada. ¿Qué quiere de mí? Tu cooperación y paciencia. Porque esto es solo el comienzo de la justicia que Eduardo Mendoza va a enfrentar. La nueva señora Mendoza se acercó a la ventana nuevamente, observando hacia la distancia con una expresión que mezclaba triunfo y algo mucho más oscuro. Mi abuela murió odiando al hombre que la destruyó, pero nunca pudo vengarse porque él era demasiado poderoso, demasiado protegido por su riqueza y posición. Se giró hacia Carmen con los ojos brillando de determinación fría. Pero ahora soy parte de su familia. Ahora estoy dentro de sus defensas, y ahora voy a asegurarme de que Eduardo Mendoza pierda todo lo que le importa, exactamente como ella perdió todo lo que le importaba a ella. En ese momento, el sonido de pasos en el pasillo las alertó del regreso de alguien. La transformación fue instantánea. La expresión predatoria desapareció, reemplazada por la sonrisa dulce y vulnerable de una novia recién casada. «Recuerda nuestra conversación, querida Carmen», murmuró, «y recuerda que ahora somos familia». Carmen salió del despacho sintiendo como si hubiera envejecido años en una sola conversación. Los pasillos de la mansión, que siempre habían sido su lugar de trabajo familiar y seguro, ahora se sentían como los corredores de una prisión donde cada sombra podía esconder otra trampa. Su mente trabajaba frenéticamente, procesando la revelación devastadora. Había grabado la humillación del propio patriarca de la familia sin saberlo, y ahora estaba atrapada entre la lealtad hacia el hombre que la había empleado durante 12 años y las amenazas veladas de su nueva nuera. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje simple pero aterrador. «Espero el video antes de medianoche. No me decepciones». Y, mientras tanto, en el apartamento de Tomás, Eduardo permanecía despierto a pesar del agotamiento emocional. Las palabras de la recién casada durante la llamada telefónica resonaban en su mente como una alarma que no podía silenciar. «Don Eduardo», el jardinero le ofreció otra taza de café. «¿No cree que deberíamos advertir a don Ricardo?» El empresario negó lentamente con la cabeza. ¿Advertirle qué? ¿Que su padre se disfrazó para espiar a su esposa el día de su boda? Él pensaría que estoy loco de celos. «Pero si ella sabe que usted...» «Si ella sabe», lo interrumpió, «entonces estamos en más problemas de los que imaginé». En la mansión, Ricardo deambulaba inquieto por su nueva habitación de lujo matrimonial. La nueva señora Mendoza había insistido en que necesitaba arreglar algunos asuntos de la casa antes de unirse a él, dejándolo solo con pensamientos que no conseguía organizar. Las palabras del doctor Vázquez durante la recepción regresaban constantemente. La forma como tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada revela nuestro verdadero carácter. Había revelado algo terrible sobre su propio carácter al no defender inmediatamente al vendedor. ¿Y dónde había estado su padre durante la celebración más importante de sus vidas? Su meditación fue interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose suavemente. Su esposa entró, transformada nuevamente. Había cambiado el elegante traje por un camisón de seda que la hacía parecer vulnerable e inocente, una imagen completamente opuesta a la mujer calculadora que había manipulado a Carmen horas antes. «Mi amor», se acercó a él con una sonrisa dulce. «Perdona la demora. Había algunos detalles que coordinar con el personal». Ricardo la abrazó, sintiendo cómo la tensión en sus hombros se aliviaba ligeramente. «¿Viste a mi padre durante la recepción?» «No logré encontrarlo después del incidente». Por una fracción de segundo, habría jurado que vio un destello de algo peligroso cruzar los ojos de ella, pero desapareció tan rápidamente que se convenció de que había sido su imaginación. «Tu padre estuvo muy ocupado asegurándose de que todo saliera perfecto», respondió, acariciando su mejilla con ternura estudiada. «Estoy segura de que está orgulloso de cómo manejaste la situación». «¿Manejé bien la situación? Siento que debería haber sido más compasivo». Ella se separó ligeramente, observando el rostro de su esposo con intensidad casi científica. «Ricardo, tu compasión es una de las cosas que más amo de ti, pero también necesitas proteger a tu familia». Tal vez tenía hambre. Tal vez realmente necesitaba vender esos productos para comer. Y tal vez, respondió con voz más firme,
Era exactamente el tipo de persona que se aprovecha de la bondad de familias como la nuestra. Al día siguiente, Carmen llegó temprano a la mansión, esperando encontrar alguna normalidad en las rutinas que había conocido durante años. En cambio, encontró a la nueva señora de la casa esperándola en la cocina, vestida casualmente pero irradiando una autoridad que la contadora jamás había visto. «Buenos días, Carmen». Sirvió 2 tazas de café como si fuera la anfitriona y la contadora la invitada. «Espero que hayas dormido bien. Señora Mendoza, por favor, somos familia ahora». Su sonrisa era cálida en superficie, pero había acero debajo. «¿Trajiste lo que discutimos anoche?». Carmen sacó temblorosamente su teléfono y lo colocó sobre la mesa. La pantalla mostraba el video que había grabado desde la ventana. Cada momento de la humillación capturado en alta definición. La recién casada tomó el dispositivo y observó el video con satisfacción creciente. «Perfecto. Cada segundo de su humillación está aquí. ¿Qué va a hacer con eso? Por ahora, guardarlo. Pero llegará el momento apropiado para que el mundo vea cómo el gran Eduardo Mendoza trata a los pobres y cómo es tratado cuando él mismo es pobre». En ese momento, el sonido de pasos descendiendo las escaleras las alertó de que Ricardo se acercaba. La transformación fue instantánea. La expresión calculadora desapareció, reemplazada por una sonrisa radiante. «Mi amor», exclamó levantándose para saludar a su esposo. «Carmen y yo estábamos discutiendo algunos detalles para nuestra luna de miel». Ricardo besó a su esposa en la mejilla, completamente ajeno a la guerra psicológica que había presenciado momentos antes. Carmen se dirigió a la contadora. «¿Has visto a mi padre esta mañana?». La empleada miró nerviosamente entre esposo y esposa. «No, don Ricardo, no ha llegado todavía. Extraño, siempre llega antes que el resto del personal». Su esposa acarició el brazo del médico con falsa preocupación. «Tal vez está descansando después de toda la emoción de ayer. No es tan joven como solía ser». Las palabras sonaron inocentes, pero Carmen captó la amenaza sutil. La nueva señora estaba plantando semillas de duda sobre la estabilidad del patriarca. «Tienes razón», Ricardo asintió. «Le daré espacio para recuperarse». Después de que la pareja saliera de la cocina, Carmen se quedó sola, entendiendo finalmente la magnitud del juego en el que había sido convertida en peón. La recién casada no estaba simplemente vengándose. Estaba sistemáticamente desmantelando la vida del empresario, su reputación y su relación con su hijo. 2 horas después, el teléfono de Carmen sonó. Era un número desconocido. «¿Carmen Delgado?». «Sí, ¿quién habla?». «Soy enfermera del Hospital General. Necesita venir inmediatamente. Don Eduardo Mendoza ha sido internado». El corazón de la contadora se detuvo. «¿Qué pasó?». «Colapso por estrés severo. Su familia ya fue notificada». Carmen corrió hacia el hospital, su mente trabajando frenéticamente. Había sido realmente un colapso por estrés, o la nueva señora Mendoza había encontrado otra forma de aislar completamente al patriarca. Al llegar, encontró a Ricardo en la sala de espera, visiblemente alterado. Su esposa estaba a su lado, consolándolo con abrazos y palabras suaves. «¿Cómo está?», Carmen preguntó. «Estable, pero…». Ricardo se pasó las manos por el cabello. «Los médicos dicen que sufrió una crisis nerviosa, estrés extremo, paranoia, posible inicio de demencia temprana». Carmen sintió como si hubiera sido golpeada por un rayo. ¿Demencia? Estaba delirando cuando lo encontraron. La nueva señora Mendoza explicó con voz llena de preocupación fingida. Hablaba sobre conspiraciones, sobre personas que lo perseguían. Los médicos dijeron que es consistente con deterioro mental acelerado por estrés. La contadora entendió con horror creciente que había sido testigo de la ejecución perfecta de un plan diabólico. El empresario había sido completamente neutralizado, alejado de su hijo y declarado mentalmente inestable, todo en menos de 24 horas. ¿Puedo verlo? Los médicos dijeron que solo familia directa por ahora, Ricardo respondió. Tal vez mañana cuando esté más estable. Mientras caminaba hacia la salida del hospital, Carmen sintió su teléfono vibrar. Un mensaje que la heló hasta los huesos. La justicia a veces requiere sacrificios. Espero tu comprensión y silencio. Y la nueva señora Mendoza no había solo ganado la primera batalla. Había declarado una guerra que el patriarca ni siquiera sabía que estaba peleando.
En la zona exclusiva del Hospital General, Eduardo yacía conectado a monitores que registraban cada latido de su corazón acelerado. Los sedantes que le habían administrado creaban una neblina mental, pero no podían silenciar la alarma constante que resonaba en su mente. Había sido completamente superado por un oponente que había subestimado brutalmente. «Papá», la voz de Ricardo flotó desde algún lugar lejano. «Los médicos dicen que necesitas descansar, que el estrés de los últimos meses ha sido demasiado». El empresario luchó por enfocar su vista. Su hijo estaba sentado junto a la cama, con ojeras profundas y una expresión que mezclaba preocupación genuina con algo más perturbador: duda. «Ricardo», murmuró con voz ronca, «necesito contarte». «Shh». Su nuera apareció súbitamente en su campo de visión, con una sonrisa angelical que contrastaba grotescamente con la mirada calculadora en sus ojos. «Don Eduardo no debe alterarse». Los médicos fueron muy claros sobre la importancia del reposo completo. Llevaba un ramo de flores blancas y se movía por la habitación como una enfermera perfecta, ajustando almohadas y verificando que tuviera agua fresca. Para cualquier observador externo, era la nuera modelo cuidando a su suegro enfermo. «Isabela», logró susurrar. «¿Qué me hiciste?» «¿Qué le hice?», repitió con tono de sorpresa herida, asegurándose de que Ricardo escuchara cada palabra. «Don Eduardo, usted colapsó en el apartamento de Tomás. Por suerte, un vecino lo escuchó gritando y llamó a una ambulancia». El patriarca trató de incorporarse, pero los medicamentos hacían que cada movimiento fuera una lucha. «Eso no es...» «Papá», Ricardo se inclinó hacia adelante. «Estabas delirando cuando te encontraron. Hablabas sobre conspiraciones, sobre personas que te perseguían. Los médicos están preocupados por... ¿Por qué? Por tu estado mental». Su hijo bajó la voz, como si las palabras mismas fueran demasiado dolorosas de pronunciar. «Dijeron que los síntomas son consistentes con estrés extremo que puede haber acelerado tal deterioro cognitivo». La habitación comenzó a girar. Eduardo entendió con claridad aterradora que cada palabra que había pronunciado durante su supuesto colapso había sido cuidadosamente dirigida para apoyar el diagnóstico que ella quería. «Ricardo», luchó por mantener la lucidez, «ella me drogó». El silencio que siguió fue ensordecedor. Padre e hijo se miraron fijamente, mientras la nueva señora Mendoza observaba la interacción con la fascinación de un científico estudiando una reacción química. «Papá», Ricardo finalmente habló, su voz quebrada. «Eso es exactamente lo que los médicos dijeron que podrías decir. Paranoia, teorías conspiracionales sobre personas cercanas». «No es paranoia», Eduardo trató de gritar, pero solo salió un murmullo ronco. «Ella planeó todo esto. La boda, el matrimonio, todo». Su nuera se acercó lentamente a la cama, con una expresión de compasión infinita que hizo que Eduardo sintiera náuseas. «Don Eduardo», habló con voz suave, «entiendo que debe ser aterrador sentirse confundido, pero está rodeado de personas que lo aman. Ricardo y yo solo queremos lo mejor para usted». Se giró hacia su esposo con lágrimas perfectamente colocadas en los ojos. «Mi amor, tal vez deberíamos considerar las recomendaciones de los doctores sobre cuidado especializado». «¿Cuidado especializado?» «Una clínica privada donde pueda recibir la atención médica que necesita», explicó con tono renuente, como si la idea la doliera profundamente. «Solo hasta que se estabilice». Eduardo sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. «Ricardo, no me hagas esto. Soy tu padre. Por eso mismo tengo que hacerlo». El médico se levantó, incapaz de mantener contacto visual. «Porque eres mi padre, y te amo demasiado para verte sufrir así». En ese momento, Carmen apareció en la entrada de la habitación, con el rostro pálido y una expresión de culpabilidad que inmediatamente captó la atención del patriarca. «Carmen», logró susurrar, «diles la verdad». La contadora miró nerviosamente entre el empresario y la nueva señora de la casa. Sabía exactamente qué verdad él quería que revelara, que había grabado su humillación, que su nuera lo había identificado, que todo era parte de un plan elaborado de venganza. «Don Eduardo», Carmen habló lentamente, «creo que debería descansar». El empresario vio en los ojos de su empleada más leal la confirmación de su peor temor. Estaba completamente solo.
Carmen trabajó muy duro ayer organizando algunos archivos antiguos que usted solicitó. La nueva señora explicó a Ricardo. Archivos sobre los primeros años de la empresa. Aparentemente, usted ha estado obsesionado con el pasado últimamente. Archivos antiguos. Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué querrías revisar? Porque la voz de la recién casada se volvió ligeramente más firme. Su padre ha estado investigando mi pasado, tratando de encontrar razones para oponerse a nuestro matrimonio. Carmen puede confirmar que le pidió específicamente documentos sobre adquisiciones de propiedades en el mercado central durante los años 90. Todas las miradas se dirigieron hacia Carmen, quien se sintió como un animal atrapado. Es verdad, murmuró finalmente. Me pidió esos archivos. ¿Por qué harías eso, papá? El empresario cerró los ojos, entendiendo que cada verdad que revelara sonaría como otra confirmación de inestabilidad mental. Si admitía que había investigado a su nuera, parecería paranoia. Si revelaba que se había disfrazado para probarla, parecería demencia. Si insistía en que ella lo había drogado, parecería delirio. Era una trampa perfecta. Creo que debería descansar ahora. La nueva señora se acercó al botón para llamar a las enfermeras. El doctor dijo que demasiada estimulación podría empeorar su condición. Espera, Ricardo se dirigió a Carmen. ¿Qué encontraste en esos archivos? ¿Había algo problemático? Carmen sintió el peso de la mirada de ambas mujeres, una suplicante, la otra amenazante. Los archivos mostraban transacciones normales de negocios, mintió, sintiendo como cada palabra era una traición a 12 años de lealtad. Nada inusual. La nueva señora Mendoza sonrió, pero no era una expresión de alivio. Era la sonrisa de un jugador de ajedrez que acababa de ganar la partida. Me da mucho alivio escuchar eso, murmuró, porque significa que las preocupaciones de don Eduardo sobre mi pasado eran infundadas. Ricardo se inclinó para besar la frente de su padre. Papá, vas a estar bien. Solo necesitas tiempo para recuperarte. Después de que todos se marcharan, el empresario se quedó solo con sus monitores y el peso abrumador de su derrota total. No solo había perdido la batalla, había perdido la guerra sin siquiera darse cuenta de que estaba siendo librada. Su teléfono, que había estado en silencio sobre la mesa de noche, vibró con un mensaje. Con manos temblorosas, logró leerlo. Ahora entiendes cómo se sintió mi abuela cuando perdió todo. La diferencia es que ella nunca tuvo la oportunidad de recuperarse. Tu recuperación dependerá de que también aprendas la lección. Y Eduardo cerró los ojos, entendiendo finalmente que esto no era solo venganza, era educación. Y su nuera acababa de comenzar su primer semestre como profesora de humildad. 3 días habían pasado desde que Eduardo había sido internado y la clínica privada San Patricio se había convertido en su nueva prisión dorada. Las paredes de color marfil y los muebles de madera pulida no podían disimular la realidad. Estaba siendo mantenido sedado mientras su nuera consolidaba su control sobre cada aspecto de su vida. Buenos días, don Eduardo. La enfermera Sofía Ramírez entró con su sonrisa profesional, portando la bandeja de medicamentos matutinos. ¿Cómo se siente hoy? El patriarca había aprendido a fingir cooperación. Durante los primeros días había luchado contra los medicamentos, había gritado sobre conspiraciones y venganzas, solo para descubrir que cada protesta era anotada meticulosamente como evidencia adicional de su deterioro mental. Mejor, mintió, aceptando las pastillas sin resistencia. Más tranquilo. Sofía, una mujer en sus 40 con ojos perspicaces que habían visto demasiado en sus años como enfermera psiquiátrica, observó cuidadosamente mientras él fingía tragar los medicamentos. Me alegra escuchar eso. Su nuera vendrá a visitarlo esta tarde. Dice que tiene buenas noticias sobre los negocios familiares. Después de que la enfermera se marchara, el empresario escupió discretamente las pastillas que había escondido bajo su lengua. Era un truco que había perfeccionado durante los últimos 2 días, permitiendo que su mente se aclarara lo suficiente para planear, mientras mantenía la apariencia de docilidad medicada. El sonido de voces en el pasillo lo alertó. Reconoció inmediatamente el tono meloso de su nuera hablando con el doctor Mauricio López, el psiquiatra que había estado supervisando su tratamiento. Doctor López, estoy muy preocupada por los cambios de humor de mi suegro. La voz flotaba claramente a través de la puerta parcialmente abierta. Mi esposo
Dice que antes era un hombre muy controlado, pero ahora tiene estos episodios de paranoia violenta. Es común en casos de deterioro cognitivo acelerado por estrés, respondió el médico. Los pacientes a menudo desarrollan teorías elaboradas para explicar su confusión mental. En su caso, parece haber construido una narrativa donde usted es algún tipo de amenaza. Es tan doloroso escucharlo hablar así. Ella suspiró con dolor perfectamente modulado. Pero entiendo que no es realmente él hablando. Es la enfermedad. Exactamente. Con el tiempo y el tratamiento adecuado esperamos estabilizar su condición, aunque debo advertirle que en hombres de su edad, la recuperación completa puede ser limitada. El empresario sintió como si hubiera sido golpeado físicamente. No solo lo estaban manteniendo prisionero, estaban construyendo un caso médico permanente para su incapacidad mental. Doctor, la voz de su nuera adoptó un tono más serio. Hay algo más que debo mencionar. Nuestro contador familiar, Carmen Delgado, me informó sobre algunos comportamientos preocupantes en las semanas previas a su colapso. ¿Qué tipo de comportamientos? Obsesión con archivos antiguos, investigación paranoica de mi pasado y una pausa dramática. Ella lo encontró una vez hablando solo en su oficina, practicando conversaciones con personas imaginarias. La mentira fue tan suave, tan convincente, que el patriarca casi pudo ver cómo el médico tomaba notas mentales para su expediente. 20 minutos después, su nuera entró a la habitación transformada una vez más en la perfecta esposa preocupada. Llevaba un elegante traje de negocios que gritaba poder profesional, pero su expresión era de ternura estudiada. Don Eduardo se acercó a la cama con pasos medidos. ¿Cómo se siente? El doctor López dice que ha estado cooperando con el tratamiento. Mejor cada día, respondió con voz deliberadamente monótona, como si los medicamentos realmente estuvieran funcionando. Ella se sentó en la silla junto a la cama, cruzando las piernas con elegancia calculada. Tengo noticias maravillosas sobre la empresa. Ricardo y yo hemos estado revisando las operaciones y decidimos implementar algunos cambios progresivos. El corazón del empresario se aceleró, pero mantuvo la expresión neutra. ¿Cambios? Nada dramático, por supuesto. Solo modernizaciones que estarían en línea con sus valores. Su sonrisa se volvió ligeramente más genuina, revelando un destello de la satisfacción que sentía. Hemos establecido un fondo de reparaciones para familias que fueron afectadas por proyectos de desarrollo pasados. La ironía era tan perfecta que era cruel. Estaba usando la riqueza que él había construido, destruyendo a las familias de comerciantes para reparar el daño que había causado décadas atrás. Especialmente, continuó con voz suave como seda, familias del antiguo mercado central que perdieron sus negocios durante las renovaciones de los años 90. El mensaje era cristalino. Estaba deshaciendo sistemáticamente su legado, convirtiendo su imperio en un monumento a su propia culpa. Ricardo está muy emocionado con las oportunidades de redención social, añadió, observando cuidadosamente las reacciones de él. Dice que siempre supo que usted habría querido hacer esto, pero que tal vez el estrés de los negocios nunca le permitió enfocar en la responsabilidad social. ¿Ricardo dijo eso? Oh, sí. De hecho, fue idea suya crear el Fondo Memorial Esperanza Valdés para pequeños comerciantes. Dijo que el nombre simplemente se sintió correcto cuando se lo sugerí. El empresario cerró los ojos, entendiendo que no solo había perdido su empresa, había perdido a su hijo a través de una manipulación tan sutil que Ricardo genuinamente creía que las ideas eran suyas. También hemos decidido vender algunas de las propiedades menos productivas, continuó con tono conversacional. El edificio de oficinas del centro, algunos terrenos comerciales. Ricardo dice que usted siempre habló sobre simplificar el portafolio. Cada palabra era una puñalada cuidadosamente colocada. Estaba desmantelando metódicamente el imperio que él había construido, usando las mejores intenciones de su hijo como herramientas de destrucción. En ese momento, la enfermera Sofía entró para verificar los signos vitales. Mientras colocaba el monitor de presión arterial, susurró casi imperceptiblemente: «Su presión está alta. Hay algo que lo esté alterando». La pregunta parecía rutina, pero había algo en el tono de la enfermera que captó la atención del patriarca. Sus ojos se encontraron brevemente
y él vio algo inesperado. Comprensión. Solo estoy procesando las noticias sobre los cambios en la empresa, respondió cuidadosamente. Sofía asintió profesionalmente, pero antes de marcharse, accidentalmente, dejó caer una nota junto a su almohada. Perdón, se me cayó mi recordatorio de medicamentos. Después de que ambas mujeres se fueran, el empresario desplegó cautelosamente la nota. No tome los medicamentos. He estado observando. Algo no está bien con su tratamiento. Tengo experiencia con casos genuinos de demencia. Usted no muestra los síntomas correctos. SR. Por primera vez en días, Eduardo sintió una chispa de esperanza. No estaba completamente solo. Esa noche, cuando el turno cambió y Sofía regresó para los medicamentos nocturnos, él fingió tomarlos, pero los escupió en el vaso de agua. Ella lo notó y asintió casi imperceptiblemente. «Don Eduardo», murmuró mientras fingía ajustar sus almohadas, «llevo 15 años trabajando en psiquiatría geriátrica. Los síntomas que usted supuestamente muestra no son consistentes con deterioro cognitivo natural. ¿Qué quiere decir? Su lucidez mental es demasiado clara durante los periodos sin medicación. Los pacientes genuinos de demencia no tienen estos momentos de claridad total». Se acercó más, bajando la voz hasta un susurro apenas audible. Además, su nuera ha estado muy específica sobre qué medicamentos debe recibir. Eso es inusual. El patriarca sintió su corazón acelerarse con una mezcla de esperanza y terror. ¿Puede ayudarme? Puedo hacer algunas investigaciones discretas, pero necesito saber, ¿hay alguien fuera de aquí en quien pueda confiar completamente? ¿Alguien que no haya sido influenciado por su nuera? El empresario pensó desesperadamente. Carmen había sido comprometida. Ricardo estaba completamente manipulado. Su círculo de confianza había sido sistemáticamente destruido. Entonces recordó a alguien. «Doctor Ramiro Vázquez», susurró, médico del Hospital San Rafael. Ha sido amigo de la familia durante décadas. Es íntegro y no se deja influenciar fácilmente. ¿Él sabría que algo está mal con su supuesto diagnóstico? Sí. Conoce mi historia médica, mi personalidad real. Si pudiera hablar con él... Sofía se enderezó cuando escuchó pasos en el pasillo. «Descanse esta noche», dijo en voz normal para los oídos que pudieran estar escuchando. «Mañana hablaremos sobre su progreso». Pero antes de salir, añadió en un murmullo, «Su amigo médico recibirá una llamada mañana». Al día siguiente, la rutina de la clínica fue interrumpida por una visita inesperada. El doctor Vázquez había llegado solicitando una consulta médica independiente, citando preocupaciones sobre el diagnóstico acelerado de un paciente con quien tenía una relación médica de larga data. Eduardo escuchó voces elevadas en el pasillo mientras su nuera trataba de bloquear la visita, pero el médico había llegado con la autorización legal apropiada y respaldo del Colegio de Médicos. Cuando el doctor Vázquez entró a la habitación, sus ojos experimentados inmediatamente evaluaron la situación, las máquinas innecesarias, la cantidad excesiva de medicamentos y, más importante, la lucidez obvia en los ojos de su paciente. Eduardo se sentó al borde de la cama. «Voy a hacerte algunas preguntas simples. Quiero que respondas con total honestidad». Durante los siguientes 30 minutos, el médico condujo una evaluación cognitiva completa. Pruebas de memoria, razonamiento, orientación temporal y espacial. El patriarca respondió cada pregunta con claridad perfecta. «Eduardo», el doctor Vázquez finalmente dijo, «no hay nada mal con tu mente. Absolutamente nada». En el pasillo, podían escuchar la voz agitada de su nuera hablando por teléfono. «No, necesitamos mantener el tratamiento según lo planeado. Cualquier interrupción podría ser peligrosa para su estabilidad». Pero para el empresario, escuchar esas palabras de confirmación de su cordura fueron como oxígeno después de ahogarse. La verdad finalmente tenía un testigo creíble. La guerra no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. El plan del doctor Vázquez era tan audaz como arriesgado. Durante la madrugada del viernes, cuando la clínica operaba con personal mínimo, llegó con una orden judicial de traslado médico de emergencia que había conseguido a través de contactos en el sistema judicial. Eduardo necesita estudios especializados que solo pueden realizarse en el Hospital San Rafael, explicó al médico de turno, mostrando documentos que parecían completamente oficiales.
Sospecho una condición neurológica que podría estar siendo enmascarada por los medicamentos actuales. Sofía, que estaba de turno nocturno, facilitó discretamente el proceso, olvidando notificar inmediatamente a la familia sobre el traslado. 2 horas después, Eduardo se encontró en una habitación del hospital donde había pasado innumerables horas visitando empleados enfermos durante sus años como empresario benévolo. La ironía no se perdió en él. Había regresado al lugar donde alguna vez fue venerado como filántropo. Eduardo, el doctor Vázquez se sentó a su lado. Tenemos tal vez 6 horas antes de que Isabella se dé cuenta de dónde estás y trate de revertir esto. Necesitamos evidencia sólida de lo que ha estado haciéndote. La enfermera Sofía puede testificar sobre los medicamentos incorrectos. Eso no será suficiente contra el poder legal que Isabella ahora controla a través de Ricardo. Necesitamos algo más contundente. En ese momento, una figura apareció tímidamente en la entrada. Carmen, con ojeras profundas y un expediente grueso en sus manos. «Don Eduardo», murmuró. «Doctor Vázquez me llamó. Yo tengo algo que debe ver». Se acercó lentamente, como si cada paso la lastimara físicamente. Los archivos que Isabella me pidió buscar, no se los di completos. Guardé copias porque algo me parecía muy equivocado. Abrió el expediente, revelando décadas de documentos que mostraban la construcción sistemática del Imperio Mendoza. «Pero más importante», continuó con voz quebrada, «tengo esto». Carmen sacó su teléfono y reprodujo el video que había grabado desde la ventana, cada segundo de la humillación de Eduardo, preservado en alta definición. Isabella me pidió que se lo diera, pero yo hice una copia antes. No sabía por qué, solo sentía que algún día sería importante. El empresario observó las imágenes de su propia humillación con una mezcla de dolor y extraña liberación. Ver a Isabella empujándolo, gritándole que se fuera, riéndose de su dignidad destruida, pero ahora sabiendo que todo había sido registrado. «Carmen», murmuró, «esto me muestra siendo humillado, pero no prueba que ella sabía quién era yo». «Pero esto sí», la contadora sacó otro dispositivo. «Después de nuestra primera conversación, cuando entendí lo peligrosa que era, comencé a grabar nuestras reuniones secretamente». La pantalla mostró claramente a Isabella confesando su verdadera identidad, su plan de venganza, sus amenazas veladas y, más devastador, sus instrucciones explícitas sobre cómo manipular a Ricardo contra su padre. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente y Ricardo entró como una tormenta con Isabella un paso detrás. «Papá, ¿qué significa esto? Me dijeron que había sido trasladado sin autorización médica apropiada». El médico cirujano se veía exhausto, claramente alterado por haber sido despertado con noticias de que su padre había sido secuestrado de su tratamiento médico. «Ricardo», el doctor Vázquez se interpuso, «necesitas sentarte y escuchar algunas cosas muy importantes sobre el verdadero estado de salud de tu padre». «¿De qué está hablando? Los psiquiatras de la clínica fueron muy claros. Los psiquiatras de la clínica fueron manipulados». Eduardo se incorporó en la cama, su voz clara y firme por primera vez en días. «Igual que tú has sido manipulado». Isabella se adelantó inmediatamente, con su expresión de preocupación perfectamente ensayada. «Don Eduardo, por favor no se agite. El doctor López explicó que estos episodios de paranoia son parte de su condición». «Suficiente». La voz del patriarca cortó el aire como un trueno. «Ricardo, mira a tu esposa. Realmente mírala. Observa su expresión cuando reproduzcamos esto». Carmen presionó play en el primer audio. La voz de Isabella llenó la habitación, clara y sin ambigüedades. «Me casé con él por justicia». Mi abuela era una de las comerciantes que Eduardo destruyó cuando estaba expandiendo su imperio. El rostro de Ricardo cambió gradualmente de confusión a shock mientras escuchaba cada palabra de la confesión de su esposa. Eduardo Mendoza se disfrazó de vendedor ambulante para espiar a su propia nuera el día de su boda, para probarme, como él diría. El médico se giró lentamente hacia su esposa, como si la viera por primera vez. «¿Isabella?» Ella mantuvo la compostura por un momento más, pero cuando Carmen reprodujo el video de la humillación, seguido inmediatamente por las grabaciones de sus amenazas, su máscara finalmente se desplomó. «Sí», dijo con voz fría,
toda pretensión de dulzura evaporándose. Todo es verdad, cada palabra. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Por qué? Ricardo finalmente susurró. Porque tu padre destruyó a mi abuela. Porque construyó su fortuna sobre las lágrimas de personas inocentes. Porque hombres como él necesitan aprender lo que se siente estar indefenso. Se irguió completamente, revelando la mujer calculadora que había estado escondiendo durante meses, y porque funcionó perfectamente. En días logré que dudaran de su cordura, que lo internaran, que tú mismo firmaras papeles, dándome control sobre la empresa. Ricardo se desplomó en una silla, abrumado por la magnitud de la traición. Pero yo te amaba. Y yo usé ese amor como herramienta, respondió sin un ápice de remordimiento. Tal como tu padre usó la desesperación de los comerciantes pobres como herramienta para construir su imperio. Eduardo se levantó lentamente de la cama, caminando hacia la mujer que había demostrado ser infinitamente más inteligente y despiadada que él. Tienes razón, dijo simplemente. Todas las miradas se dirigieron hacia él, sorprendidas por la calma en su voz. Tienes razón sobre lo que hice, sobre las familias que destruí, sobre tu abuela. Isabela parpadeó, claramente no esperando esta respuesta. Durante décadas me dije que era solo negocios, que era la forma como funcionaba el mundo, que los fuertes sobrevivían y los débiles, bueno, se adaptaban o desaparecían. El empresario se acercó más, pero no de manera amenazante. Su postura era la de un hombre quebrado que finalmente enfrenta la verdad completa sobre sí mismo. Pero cuando tuve que arrodillarme a recoger esos huevos rotos, mientras todos se reían, cuando sentí esa humillación en carne propia, su voz se quebró ligeramente. Entendí exactamente lo que le hice a tu abuela y a docenas de otras personas como ella. Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del magnate. Isabela, ganaste. No solo me quitaste mi empresa, mi dinero, mi reputación. Me diste algo mucho más valioso. La oportunidad de entender el verdadero costo de mi éxito. Se detuvo frente a ella, extendiendo lentamente su mano. Te pido perdón, no a ti, sino a la memoria de tu abuela, y te ofrezco algo que ella nunca tuvo, la oportunidad de reconstruir. Isabela miró la mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. ¿De qué hablas? Quédate con todo. La empresa, las propiedades, el dinero. Úsalo para crear el tipo de legado que tu abuela habría construido si hubiera tenido la oportunidad. Papá, Ricardo se levantó abruptamente. No puedes. Sí puedo. Eduardo interrumpió suavemente. Y debo, porque finalmente entiendo que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias. Se mide en las vidas que tocas positivamente. Se giró hacia su hijo con una sonrisa que mezclaba dolor y liberación. Ricardo, tu esposa me enseñó la lección más importante de mi vida. Me mostró quién había sido realmente, no quién pensaba que era. Pero ella te traicionó, nos traicionó a ambos. ¿En serio? Eduardo negó lentamente con la cabeza. Ella hizo exactamente lo que yo hice décadas atrás. Usó cualquier herramienta necesaria para lograr sus objetivos. La diferencia es que sus objetivos eran justos. Isabela, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló con voz quebrada. No entiendo. ¿No vas a vengarte? ¿No vas a destruirme como yo te destruí a ti? Eduardo sonrió, y por primera vez en semanas fue genuinamente peaceful. Isabela, ya me destruiste, y al hacerlo me liberaste. Me liberaste de décadas de culpa que ni siquiera sabía que cargaba. Me diste la oportunidad de ser el hombre que debería haber sido desde el principio. Se dirigió hacia la ventana que daba vista a la ciudad que había ayudado a construir con métodos cuestionables. Mañana voy a regresar al mercado central. No como Eduardo Mendoza el magnate, sino como Francisco Herrera el vendedor de huevos. Y voy a buscar a las familias que alguna vez lastimé una por una y tratar de hacer las paces. Papá. Ricardo se acercó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo no sabía. Si hubiera sabido lo que realmente pasó, no podías saber, hijo. Yo me aseguré de que nunca supieras. Construí muros alrededor de mi pasado para que ni siquiera yo tuviera que enfrentarlo. Se giró hacia Isabela una última vez. Pero hay una condición para mi oferta. La mujer levantó la cabeza, esperando. Perdona a Ricardo. Él es inocente en todo esto.
Su único crimen fue amar genuinamente a alguien que no pudo corresponder ese amor de la misma manera. Isabella miró al hombre que había pasado meses planeando destruir, que ahora estaba ofreciéndole exactamente lo que había venido a tomar, pero con una condición que apelaba a la única parte humana que le quedaba. Slowly, she extended her hand and took his. «Acepto», murmuró, «pero con una condición propia». Eduardo asintió. «Quiero que me enseñes. Quiero aprender cómo usar esta riqueza para construir en lugar de destruir, para honrar la memoria de mi abuela de la manera correcta». En ese momento, Carmen se acercó lentamente al grupo. «Don Eduardo, ¿qué pasa conmigo? Yo traicioné su confianza». El empresario se acercó a la mujer que había sido su empleada leal durante 12 años y la abrazó como a una hija. «Carmen, tu traición me salvó. Me obligó a enfrentar verdades que había evitado durante décadas. Te estaré eternamente agradecido». Semanas después, en el mismo mercado central donde Eduardo había comenzado su imperio destruyendo sueños, un anciano vendía huevos frescos desde un puesto modesto. Los clientes que se acercaban no sabían que estaban comprando a uno de los hombres más ricos del país. Solo veían a Francisco Herrera, un comerciante humilde que trataba a cada persona con dignidad y respeto. Ricardo visitaba regularmente, a veces comprando productos, a veces simplemente sentándose a conversar con su padre sobre el verdadero significado del éxito. Isabella había transformado la empresa en una fundación que ayudaba a pequeños comerciantes a establecer sus negocios, proporcionando no solo capital, sino mentoría y respeto. El edificio principal tenía una placa que decía «Fundación Esperanza Valdés», donde los sueños se construyen, no se destruyen. Y cada noche, Eduardo regresaba a un apartamento simple en el barrio donde había crecido, durmiendo con la paz de un hombre que finalmente había aprendido la diferencia entre tener éxito y ser exitoso. Porque al final, la historia nunca había sido sobre riqueza o venganza o orgullo herido. Había sido sobre una abuela que enseñó a su nieta que la justicia verdadera no viene de destruir a otros, sino de construir algo mejor sobre las ruinas de lo que se perdió. Había sido sobre un padre que aprendió que el amor real a veces requiere perderse completamente para encontrar quién realmente eres. Y había sido sobre un hijo que descubrió que la verdadera fortaleza viene no de proteger a quienes amas de la verdad, sino de ayudarlos a enfrentarla con gracia. La humillación había llevado al silencio, el silencio había llevado a la revelación, y la revelación había llevado no a la justicia vengativa, sino a la redención mutua. Y esa fue, finalmente, la lección más valiosa de todas.